A menudo se hace referencia a África como la cuna de la humanidad, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué se considera a este continente en particular como el lugar donde empezó todo? Retrocedamos en el tiempo, mucho más allá del antiguo Egipto, para comprender por qué África no es solo una ubicación geográfica en el mapa, sino la cuna de la humanidad y el punto de partida de grandes civilizaciones. Los científicos llevan mucho tiempo reconociendo que África es la cuna de los primeros humanos. Excavaciones arqueológicas y numerosos descubrimientos como la famosa Lucy confirman que los primeros miembros del género Homo aparecieron aquí hace unos 2,5 millones de años. Lucy es el nombre que se le dio al esqueleto encontrado en Etiopía, perteneciente a un Australopithecus afarensis, que vivió hace más de 3 millones de años. Tales descubrimientos han permitido a los científicos concluir que África no es solo la cuna de las civilizaciones, sino de toda la humanidad. Los humanos modernos, el Homo sapiens, aparecieron hace unos 200,000 años. Según la teoría del origen africano, estos primeros humanos comenzaron su viaje desde el continente africano, extendiéndose gradualmente por todo el planeta. Esta hipótesis está respaldada por la investigación genética, que muestra que el ADN de todas las personas modernas se remonta a ancestros africanos. Este descubrimiento fue revolucionario en el mundo científico, ya que demostró que todas las personas de la Tierra formaron parte alguna vez de la misma población que vivía en el continente africano. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, el primer lugar que nos viene a la mente es el antiguo Egipto. Esta tierra de faraones y pirámides ha fascinado a historiadores y viajeros durante siglos, y no es de extrañar, dado que Egipto dejó una enorme huella en la historia mundial. Desde su arquitectura monumental hasta sus complejas estructuras sociales, las contribuciones de Egipto son vastas y variadas. Las grandes pirámides, construidas hace más de 4,000 años, siguen siendo uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la humanidad. Estas colosales estructuras fueron construidas como tumbas para los faraones, mostrando las avanzadas habilidades de ingeniería de los egipcios. Sirven como recordatorio del poder y el conocimiento de los antiguos constructores egipcios. La Esfinge, con su enigmática expresión, se suma a la mística de esta antigua civilización. El antiguo Egipto no solo fue un centro de maravillas arquitectónicas, sino también un lugar donde se originaron la ciencia, el arte y la escritura. Los templos y las tumbas están adornados con intrincadas tallas y pinturas que cuentan historias de dioses, reyes y la vida cotidiana. Los egipcios crearon el primer sistema de escritura del mundo, los jeroglíficos. Estos símbolos se utilizaban para textos religiosos, inscripciones oficiales e incluso cartas personales, lo que nos permite asomarnos a su mundo. Desarrollaron un complejo sistema de calendario que les ayudó a predecir las crecidas del Nilo y a gestionar la agricultura. Este calendario fue crucial para planificar los ciclos agrícolas y garantizar la prosperidad de su civilización. La civilización egipcia fue tan influyente que sus logros inspiraron a muchas otras naciones, incluyendo a los antiguos griegos y romanos. Los griegos, en particular, estaban fascinados por el conocimiento egipcio y lo incorporaron a su propia cultura. Sin embargo, Egipto es solo el comienzo de la asombrosa historia de las civilizaciones de África. El continente alberga muchas otras culturas antiguas, cada una con sus propias y únicas contribuciones a la historia de la humanidad. Desde el reino de Kush hasta la Gran Zimbabue, el rico patrimonio de África sigue siendo explorado y celebrado. En la orilla occidental del mar Mediterráneo se encontraba otro gran estado, Cartago. Esta antigua ciudad-estado, fundada por los fenicios, se convirtió en un faro de poder y cultura en el mundo antiguo. Esta poderosa ciudad-estado era conocida por sus marineros y comerciantes. Los mercaderes cartagineses viajaban por todas partes, estableciendo rutas comerciales que conectaban diferentes puntos del Mediterráneo y más allá. Los cartagineses construyeron uno de los ejércitos y flotas más formidables del mundo antiguo. Su destreza naval era inigualable, y sus estrategias militares fueron estudiadas por muchos. Su cultura e influencia se extendieron por todo el Mediterráneo hasta que Cartago chocó con el creciente poder de la antigua Roma. Esta rivalidad marcaría el curso de la historia en la región. Las guerras púnicas entre Cartago y Roma se convirtieron en uno de los conflictos más importantes y brutales de la historia antigua. Estas guerras, libradas por el control del Mediterráneo, provocaron inmensas pérdidas y destrucción. Cartago fue finalmente destruida, pero su legado y sus logros perduraron, influyendo en las generaciones posteriores. Los restos de su cultura aún pueden verse en las ruinas y artefactos que se han conservado. Pero no solo el norte de África albergó grandes civilizaciones. La influencia de Cartago se extendió a lo largo y ancho, dejando una huella imborrable en la historia y la cultura del mundo antiguo. África Occidental también fue testigo del auge de poderosos imperios que desempeñaron un papel crucial en la historia mundial. Uno de los primeros estados importantes de África Occidental fue el Imperio de Ghana, que controlaba las rutas comerciales y era conocido
conocido por sus vastas reservas de oro. El comercio de oro y sal convirtió a Ghana en un centro económico de la región. Sin embargo, el imperio más influyente de África Occidental fue Malí, un vasto y poderoso reino que dejó una huella imborrable en la historia. El imperio alcanzó su apogeo en el siglo XIV bajo el gobierno del legendario Mansa Musa, cuyo reinado se considera a menudo la edad de oro de Malí. Mansa Musa es conocido como una de las personas más ricas de la historia, con una fortuna que se estima en cientos de miles de millones de dólares actuales. Su riqueza era tan inmensa que cuando acudió en peregrinación a la Meca, sus fastuosos gastos y generosas donaciones dejaron una huella imborrable. Regaló tanto oro durante su viaje que provocó una importante caída del valor del oro en muchas de las ciudades por las que pasó, lo que alteró las economías locales durante años. Pero Malí no solo era conocido por su riqueza, el imperio era un centro de cultura, comercio y aprendizaje. Tombuctú, una de las ciudades más grandes del imperio, se convirtió en un importante centro de conocimiento e ilustración, famoso en todo el mundo. Albergaba algunas de las bibliotecas y universidades más grandes de la época, conservando innumerables manuscritos y textos. Atrayendo a estudiosos de todo el mundo islámico, Tombuctú se convirtió en un crisol de ideas, fomentando los avances en ciencia, matemáticas y literatura. Después de Malí, el imperio Songhai surgió como la potencia dominante en África Occidental. Controlaba rutas comerciales vitales y tenía un poderoso ejército, lo que lo convertía en uno de los estados más fuertes de su época. Songhai también fue un centro cultural e intelectual, lo que le permitió mantener su influencia incluso después de su eventual declive. Pero la historia de África no trata solo de grandes imperios y riqueza, es también la historia de su influencia en el mundo. Durante milenios, África fue un actor clave en el comercio mundial. Oro, sal, especias y otros recursos producidos en tierras africanas se exportaban a todo el mundo. África fue un vínculo entre Europa y Asia, facilitando el intercambio de culturas y economías. Pero más allá de las mercancías, África compartió sus conocimientos, ideas y tecnologías con el mundo. Muchos pueblos africanos hicieron importantes descubrimientos en los campos de la astronomía, las matemáticas y la medicina. Hoy en día, cuando hablamos de África, es fundamental recordar que su contribución a la civilización mundial no se limita al comercio o a las riquezas. Los pueblos y culturas africanos dejaron una profunda huella en la ciencia, el arte y la filosofía. Muchos de los logros de las civilizaciones africanas se han pasado por alto durante siglos, pero eso no disminuye su importancia en la historia mundial. África es un continente que sigue asombrando. Cada nueva excavación arqueológica revela los secretos de antiguas civilizaciones que existieron mucho antes que los estados modernos. Estas civilizaciones demostraron que África no fue simplemente un participante, sino un líder en la configuración de la historia mundial.